Ahí no le cortamos a los más vulnerables, ahí le cortábamos a todos los que tenían privilegio. Muchísimas gracias, Ricardo Gracias a usted por estas precisiones. Vamos ahora al tema de pobreza. ¿Cómo termina 2019? ¿Cuál es la cifra real, el indicador de pobreza? Estamos en comunicación con el economista Martín González Rosada. Es doctor en economía por la Universidad de Boston y es director de la maestría en econometría de la Universidad Torcuato Di Tella. Muy buenas tardes, Martín. Muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes, Luciana. Bueno, hay siempre una diferencia entre los indicadores oficiales del INDEC y el indicador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA en relación a la pobreza. ¿Cómo va a cerrar este año o por lo menos cómo cerró en los indicadores que se pudieron elaborar llegado este momento, Martín? Bueno, mira, te puedo comentar los datos que tenemos actualmente nos permiten estimar la tasa de pobreza para el tercer trimestre del 2019, dado que ayer el INDEC publicó los datos de distribución del ingreso. Como vos sabés, la pobreza se mide comparando el ingreso total de las familias con respecto a una canasta normativa, la canasta básica total, y aquellos ingresos que no superan a la canasta básica se consideran hogares pobres y las personas que viven en esos hogares son las personas que están debajo de la línea de pobreza. El dato oficial es un dato semestral porque en la medición de la encuesta permanente de hogares hay dos trimestres, los trimestres impares, el primero y el tercero, que capturan el aguinaldo, claro. Mientras que el segundo y el cuarto no. Entonces, digamos, si uno, en general, digamos, la tasa de pobreza en los trimestres impares es más baja que la de los trimestres por estar cobrando pares. El aguinaldo, tengo el aguinaldo como extra, claro. El aguinaldo extra, los ingresos totales de la familia son más altos, y entonces en general la tasa de pobreza es más baja. Pero entonces, ¿a cuánto, en este último dato que se tiene, a partir de lo publicado por el INDEC, a cuánto llega la pobreza? Mi estimación es que en el tercer trimestre del 2019 es alrededor del 33%. Muy lejos de lo que decía el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, ¿no? Bastante lejos del casi 41% que estimó la UCA. ¿Y lo estimó en el mismo periodo? ¿Lo estimó también en el tercer trimestre, Martín? Es la estimación para el tercer trimestre del 2019. ¿Y a qué se debe esa brecha? Mirá, no te sabría decir la brecha con la UCA porque no sé cómo hacen el cálculo ellos. Lo que sí te puedo decir es que la pobreza en el segundo trimestre de el 2019, que no captura aguinaldo, fue de 36,5. Sí. O sea que uno ya esperaba que en el tercer trimestre el valor de la pobreza sea menor a ese 36%. En particular, los datos de ayer sugieren que los ingresos de los 3 deciles más bajos de ingresos aumentaron entre el segundo trimestre y el tercer trimestre de este año 17%, mientras que la canasta básica total solo aumentó 9,5%. Entonces uno lo que hace es decir, bueno, en esta comparación los ingresos le ganan al aumento de la canasta básica total y uno espera una tasa de pobreza más baja. Claro. ¿Sí? Es decir, Martín, que de acuerdo con el cálculo que haces en base a datos oficiales del INDEC, la pobreza bajó desde el segundo trimestre al tercero. 36,5 en el segundo trimestre a 33 en el tercer trimestre. Al 33% en el tercer trimestre. Ahora, esto tiene que ver con ingresos y precios, ¿no? El ratio. Exactamente, ahora, exactamente. Podría ser una buena noticia, pero que queda relativizada porque en realidad esos precios están de alguna manera estancados por la recesión, mientras que las paritarias corrigieron los salarios. Eso es una buena interpretación. Igualmente, los datos macroeconómicos del tercer trimestre indican que la economía ha dejado de caer. Digamos, el dato del Producto Interno Bruto del tercer trimestre desestacionalizado con respecto
al segundo trimestre de este año da un aumento. Entonces, eso más el hecho de que hubo un aumento en el número de perceptores de las familias de los deciles más bajos de ingresos, impulsa, digamos, a la baja en la pobreza. ¿Qué es un aumento de perceptores, Martín? El ingreso total de las familias puede aumentar por aumento de ingresos, que ya mencionamos el aguinaldo, Sí. pero también puede aumentar sin que aumenten los ingresos, porque haya mayor número de perceptores en el hogar. Es decir, que haya miembros del hogar que salgan a buscar trabajo y consigan trabajo, y entonces le agregan ingreso al hogar. Claro. Esto pasó con los 2 deciles más bajos de ingresos entre el segundo y el tercer trimestre del 2019. Hay más gente de esos deciles en cada hogar que está trabajando. Y eso incrementa el ingreso de los hogares. Bueno, datos precisos, y estos son datos calculados a partir de datos oficiales del INDEC. Efectivamente. Muchísimas gracias, Martín González. Gracias a vos. 33% de pobreza, de acuerdo con estos datos oficiales, en el tercer trimestre en la Argentina. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.